Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 19 al 25. Se los leo. Si ustedes quieren, pueden buscar ahí en sus Biblias para que lo leamos todos juntos. Ahora no tenemos una pantalla como en la iglesia, como en el templo, pero usted lo tiene ahí en su Biblia y puede buscarlo. Romanos 8, 19 al 25. Se los leo, dice así. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos para la esperanza que se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Gloria a Dios. Ahora permítame compartir la palabra del Señor. Justamente basados en este pasaje que hemos leído desde el día lunes, me parece, lo hemos estado leyendo para encontrar algunas enseñanzas importantes. En los sermones de los miércoles ya terminamos con la carta de Pablo a los Filipenses, la carta del gozo, el gozo de ser comunidad. Ya terminamos eso y ahora estamos con esta serie de sermones que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro mundo, o más bien con la palabra de Dios, pero aplicada a lo que está pasando en nuestro mundo. Miren, el día de ayer aprendimos que Dios sujetó a la creación por causa del pecado del hombre a destrucción, a vanidad, a, a un proceso de deterioro. Pero por causa de eso también Dios sujetó a la creación entera y a nosotros en esperanza. Porque cuando algo está mal, entonces hay esperanza. Hay la posibilidad de ejercer nuestra esperanza confiando en que algo se va a poner mejor. Y ciertamente sí, hay razones para eso. Pero dijimos que la palabra clave aquí fue sujeta. Dios sujetó a la creación. En este devenir de destrucción también la sujetó a esperanza. Y me gusta la idea de sujetar. Y el hermano Alex Cunillé me enseñó una cosa. Me decía que cuando va a la calle con su niña, pues él pone su mano y su niña se toma de él. Pero cuando su niña se toma de él, él reconoce que eso está débil. Es una, no sé si conocen a Abril, por favor, es una pequeñita, delgadita, delgadita como su madre, mi hija preciosa. Y resulta que Luz Clarita, bueno, así le decimos, y va sostenida ella de la mano de su papá, pero hay debilidad, hay vulnerabilidad, pero cuando él la sujeta a ella, entonces sí dice, no hay nadie que la pueda soltar. Y esta es la idea. La creación y nosotros mismos hemos sido sujetados a esperanza por Dios. Él nos toma de su mano. Así es que sí hay razones para tener esperanza. Pero, como hemos hecho en otras ocasiones, definamos el concepto de esperanza a la luz de la palabra que hemos leído. Antier aprendimos que esperanza es esperar ardientemente la visión. Ayer aprendimos que esperanza es valorar la vida altamente, valorar altamente la vida, pero hoy les pido que reflexionemos en lo siguiente. Esperanza es ser conscientes de los frutos de vida de toda circunstancia. Esperanza es ser conscientes de los frutos de vida de toda circunstancia. Y usted dice, ¿de qué está hablando, pastor? Leamos el texto otra vez, pero ahora solamente ese pasaje en particular dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La metáfora es elocuente. Si hay dolores de parto, pues habrá una nueva vida. Si hay dolores de parto, habrá un chamaco, ¿no? O una chamaca. Si hay dolores de parto, habrá que hacer una cuna y habrá que traer pañales y a ver quién lo cambia, ¿no? Es decir, si hay dolores de parto, hay una nueva vida. Podemos entender la metáfora maravillosa. Si hay gemidos a causa de si hay gemidos, a causa del dolor, pues es que hay una nueva vida que viene y vale la pena el dolor. Reflexionemos en esta importante enseñanza. Pablo entiende que hay esclavitud y corrupción en el mundo, pero en medio de ello hay libertad y vida nueva. El dolor al que hace referencia es el más maravilloso de los dolores, aquel del cual emerge el milagro de la vida. Es impresionante ver a las tortugas en la arena haciendo con un gran esfuerzo, no tienen manos hábiles así como
como nosotros o como otro tipo de animales para escarbar, batallan una barbaridad con sus aletas traseras, porque no son patas ni manos, son aletas traseras para hacer un agujero enorme durante horas. Lloran, sale sangre, que dicen los científicos que limpia los ojos o lo que sea, pero nosotros vemos llorar. Y luego finalmente depositan ahí sus huevos y se van en esperanza, por cierto, porque no los cuidan, se van confiando en que no van a llegar los depredadores seres humanos a tomarlos para ir a venderlos a Tepito a algún lado. Pero el dolor trae vida. El asunto de las mamás humanas es el más grave y más significativo para nosotros. Hay gritos, dolor, sangre. ¿No es cierto? Y resulta que de eso surge la más maravillosa experiencia, la vida. Esta es definitivamente una mejor manera de ver toda circunstancia, la que nos propone Pablo. Es decir, nos dice que si hay destrucción, si hay problemas en el mundo y si hay dolores, pero que son dolores de parto, es decir, que anuncian una bendición, una vida. Crecer causa dolor. El adolescente, si no pregunten los chamacos que están creciendo, esos chamacos a los que les compro unos zapatos, un pantalón y al mes ya no le queda. Duele crecer, pero convierte a esa persona en un hombre o una hermosa o una mujer hermosa, un hombre hermoso, una mujer hermosa. Correr por espacio de 1 hora, 2 horas, es una faena cansada y dolorosa, pero permite al atleta la gloria de vencer una distancia y en algunos casos la gloria de subir al podio de ganadores y recibir una medalla. Hay 2 formas de ver las circunstancias dolorosas de la vida entonces, como desgracias o como pasos intermedios entre el difícil presente y la gloria del futuro. Repito, podemos ver toda circunstancia de 2 maneras diferentes, como una desgracia o como los pasos intermedios entre el difícil presente y la gloria del futuro. Miren, déjenme lo explico de una manera especial. Existe una idea en la teología cristiana, en el pensamiento cristiano, que no siempre entendemos. Y posiblemente no lo entenderemos a plenitud, nunca, por lo menos no mientras estemos en la tierra. ¿De qué concepto hablo? ¿De qué idea hablo? La voluntad de Dios. Es ese concepto, esa idea, la voluntad de Dios. Es complicado entenderlo. No sé si usted me sigue, pero voy a explicar algunas razones por las que digo que esto es difícil de entender. Para los escritores del Antiguo Testamento, todo lo que sucedía en la vida era voluntad de Dios. Lo que pasara, bueno o malo, era cosa que Dios hacía. Le pruebo esto con un versículo. Job, para muestra un botón, como dicen. Job se queja ante Dios, reclama ante Dios y le dice a Dios que es por él. Este es uno de los textos más leves, porque hay textos más fuertes donde Job acusa a Dios de ser el responsable de sus dolores. Pero les leo este que está menos fuerte. Dice así: quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Traducción, paráfrasis. Me gustaría esconderme en algún lado, si es posible, en el panteón, en la tumba. Quiero esconderme hasta que se te pase lo enojado que estás conmigo, tu ira que me consume. O que me pusieras un plazo, de aquí a un mes te perdono, algo así, Señor, y que de mí te acordaras algún día. Así es como habla Job. ¿Por qué? Porque él atribuye todo lo que le está pasando a Dios. Aparentemente está convencido de que la muerte de sus hijos, su bancarrota económica y su enfermedad en la piel, que posiblemente era una sarna, es culpa de Dios. O sea, Dios se la mandó. La fuente de esta idea en los escritores del Antiguo Testamento y el pensamiento como Job, la fuente de esta idea para ellos era la soberanía divina. Tenían tan claro que Dios es soberano, que no podían imaginar que no estuviera pendiente de todo lo que pasa en la tierra. Por ejemplo, aquel texto que no aparece en la Biblia que dice que ni una hoja cae de los árboles si no es la voluntad de Dios. Y por cierto, no aparece en la Biblia ese texto, pero lo mencionamos como si apareciera, ¿no es cierto? Lo mencionamos, el que sí aparece es que dice que Dios tiene nuestros cabellos contados. Y yo di 1 minuto de eternidad de ese pasaje hace unos días, ¿no es cierto? Pero para los antiguos, su concepto de la soberanía divina era bárbaro. Ellos entendían que Dios era soberano y nada pasaba si no era su directa voluntad. Para ellos, la razón última era Dios.
Sabían que Dios era bueno y que nunca hacía mal, pero si el mal acontecía, no podía ser en contra de su voluntad, porque Él es tan poderoso que podía haber evitado eso. Nada sucedía sin su permiso. Así que por causa de ello reconocían a Dios como la fuente original de todo lo que sucediera. Y tenían razón. Tenían razón especialmente porque el origen de su convicción era la soberanía divina. El problema es que hay personas en nuestro contexto histórico que piensan algo así el día de hoy, pero algo así nada más, porque no se origina de la misma soberanía de Dios. Por eso hay personas que se atreven a decir que se atreven a decir que están enojados con Dios. Hay gente que lo dice hasta como, yo estoy enojada con Dios. O yo sí le digo a Dios, oye, ¿qué te pasa? Yo le diría a esa persona, ¿qué le pasa a usted? Es Dios. Con Dios usted y yo no podemos faltarle el respeto. A Dios le hablamos con distancia, con respeto absoluto. Él es el soberano, perfecto. Eso nos hace falta de los antiguos. Eso nos hace falta de los que escribieron el Antiguo Testamento. Tenían un respeto bárbaro, no pronunciaban el nombre de Jehová. Por eso cambiaban ese nombre por otro, Adonai, Rafa, Nisi, Sabaoth. Es decir, le ponían el nombre del sanador, el todo protector. Él es mi bandera, Él es mi refugio, mi proveedor. Pero hay personas que dicen que están enojados con Dios, o que se vale reclamarle a Dios porque alguien no se convierte, o porque porque los corrieron del trabajo, o porque no le dan un trabajo que solicitan, o porque están enfermos. Hay gente que hasta dice, no, es que estoy enojado con Dios porque no sanó a mi abuelita que se murió. O sea, como que Dios tiene la obligación de hacernos caso de todo. ¿Se imagina si Dios nos hiciera caso de todo? Serían eternos nuestros seres queridos. No se habría muerto ningún abuelito en la historia de la humanidad. Bueno, algunos sí, porque hay gente que no quiere a su abuelo, pero la mayoría no se morirían porque le pedimos a Dios que lo sane y lo sane y lo sane. Y ya van en 545 años y nosotros pide que lo vuelva a sanar. Como si Dios estuviera obligado a hacernos caso. Pero hay gente que se atreve a hacer eso y dice que se enoja con Dios. El problema es que algunos piensan igualito del diablo, igualito piensan. Le achacan un montón de cosas. Ay, pastor, llegué tarde porque el diablo se metió y se me ponchó el carro. Ahora resulta que el diablo anda ponchando carros por la vida. O hay quien le achacan al diablo que es que llegamos tarde porque ya vamos llegando en verde y que se pone rojo. Mugre diablo que lo puso en rojo. ¿Quién? O sea, andan metiendo cables o qué. Y metiendo clavos a las llantas y cambia los semáforos y nos impide llegar temprano. No sé qué piensan algunos, pero ¿se imaginan la lucha que hay entre el bien y el mal si el mundo fuera así? Uno cambiando semáforo para verde y el otro para rojo y quitando clavos, poniendo clavos. Oiga, Dios no tendría que luchar con el diablo de ninguna manera. Por eso ese asunto de la guerra espiritual es un absurdo. Dios no tiene que luchar contra el diablo. Le hace así, lo derrota, así y ya está destruido. Dios no tendría que luchar, ni los ángeles de luz luchar contra los ángeles malvados. No tiene por qué luchar si los acaba de un momento. Esa es una concepción mitológica del mundo espiritual, una concepción que se parece más a la religión de Egipto y a la religión de los moabitas y esa gente que expulsaron los hebreos. Se parece más a eso que a lo que dice la Biblia, a los que piensan así del mundo espiritual. Cuidado con eso. Esta concepción de la vida nos impide entender el concepto de la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que el mundo esté sufriendo una pandemia que nos amenaza a todos? Los que les gusta así decir afirmaciones con respecto a la voluntad de Dios, si se ponen desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que Dios es soberano y Dios manda todo, tendríamos que decir, sí, es voluntad de Dios que el mundo esté sufriendo una pandemia que amenaza a todos. ¿Ha sido la voluntad de Dios que mueran los que han muerto? Algunos eran cristianos. Supimos de España, es un escrito muy lindo que habré de leer aquí algún día, de un pastor español que murió. Estaba contagiado, pero a pesar de eso fue a los hospitales. Ya contagiado, ¿ya qué? Fue a los hospitales a hablar con las personas. Los doctores ateos, los doctores que no creían en Dios, fueron impresionados, se pusieron a orar cuando murió este pastor. Porque murió finalmente. Fue la voluntad de Dios que muriera. Ha sido la voluntad de Dios que murieran estas personas que han muerto, algunos cristianos. Es la voluntad de Dios que miles de niños sean asesinados antes de nacer y que las leyes lo permitan. Por cierto, es curioso, pero se han gastado millones en compra de materiales para proveer de abortos gratuitos a la población, pero no tenemos suficientes ventiladores para ayudar a respirar a los enfermos del virus. ¿Es la voluntad de Dios que no se convierta ese ser querido que no ha querido aceptar el Evangelio?
Porque resulta que hay gente que se enoja con el Señor, pero ¿por qué no se convierte mi hijo? ¿Es voluntad de Dios que no se convierta o que Dios le impide que se convierta o qué? Hay personas que dicen que sí, que Dios hace todo, que Él decide todo. Y entonces tenemos que decir que hay cosas malas que decide. Y sería terrible pensar así. Siempre surge una idea que para algunos es un gran argumento. Es que si pudiendo evitarlo no lo evita, entonces es su voluntad, dicen algunos. Un pensamiento así de simplista es muy peligroso, porque hay violadores de niños, violadores de niñas que logran sus fechorías y nadie se los impidió. Sin embargo, no hay manera de decir que fue voluntad de Dios. Perdóneme, pero no puedo decir que eso fue voluntad de Dios. No, Señor. En el mundo suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Porque Dios no nos hizo marionetas con hilos para controlarnos. Y tampoco anda en el mundo quitando clavos y cambiando semáforos, poniendo energía en las baterías, etcétera, etcétera. Ciertamente, sí, hay ocasiones en las que Él soberanamente interviene y hace milagros. Sí, hay ocasiones en las que Él, eso es a lo que llamamos milagros, que no acontecen cada instante, no. Son cosas sobrenaturales, extraordinarias, únicas, en las que Él de manera soberana interviene y cambia las circunstancias. Pero regularmente las cosas suceden porque hay leyes físicas, leyes biológicas y hasta sociales que dirigen los acontecimientos. Una persona le encanta ir de alpinista y le dijeron no vayas, no vayas, va a nevar y se va, y se sube y se encarama y estaba nevando y se viene abajo y se entierra en la nieve y muere. ¿Y qué? ¿Dios lo mató? No, no. Hay cosas que suceden por nuestra insensatez humana, por nuestra rebeldía, por nuestra torpeza. Y Dios, insisto, aunque en ocasiones extraordinarias interviene y hace milagros, regularmente deja que las cosas sucedan, tal como Él diseñó las leyes para que sucediera. Él diseñó la ley de la gravedad. La ley de la gravedad Él la hizo. Y ahí está, para que la usemos o como sea. Y hay quienes la usan para tirarse y matarse. ¿Y qué va a hacer Dios? Puede salvarlo si quiere Dios. Tiene derecho, para eso es Dios. Puede hacer lo que, puede poner su mano y cacharlo, por supuesto. Pero también tiene derecho, como Dios que es, a dejar que esa persona, habiendo hecho uso de su libre albedrío, reciba lo que su libre albedrío le hace merecer. En teología se habla de dos conceptos de la voluntad de Dios, la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Voluntad absoluta es cuando se hace precisamente todo lo que Dios dice, es decir, Él lo hace por su soberanía. Y la voluntad permisiva es cuando Dios deja que las leyes que Él mismo estableció funcionen y el hombre las use y sufra o disfrute las consecuencias. Porque sí, Él puede sanarnos, por supuesto que sí, de gastritis, puede sanarnos o puede evitarnos que aumente nuestra diabetes y también puede sanarnos de diabetes. Pero me dio inteligencia para no comer cosas con azúcar o con demasiados carbohidratos. Me dio inteligencia para no comer chiles si tengo gastritis. Y por supuesto que me da permiso de que yo use esas leyes que existen de la biología, de la física. Las cosas ácidas pues me duelen si tengo gastritis y Dios permite que yo en mi inteligencia use esas leyes. ¿Puede hacer el milagro? Sí, puede hacerlo si quiere, pero no los anda haciendo todo el tiempo. Solo en ocasiones extraordinarias. Regularmente permite que las cosas sucedan porque para eso puso sus leyes. Pero, y aquí todo este rollo teológico, para llegar a algo maravilloso que quiero enseñar. La mejor manera de resolver nuestra incapacidad de comprender el concepto voluntad de Dios. La mejor manera de comprender o de resolver, superar nuestra incapacidad de entender lo que es la voluntad de Dios, absoluta, permisiva. La mejor manera de resolver eso es lo que Pablo nos dice más adelante en este mismo texto. Él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La cosa es simple. Sea la voluntad perfecta de Dios o sea la voluntad de seres humanos actuando en su libre albedrío, finalmente todo será para bien. Es decir, para cumplir el plan perfecto de Dios. No sé si el virus lo hicieron, unos u otros.
No sé si surge por causa del deterioro de la biología de la humanidad, por la corrupción que hay en nuestra especie. No sé si por culpa de que usemos tantos antibióticos los mismos y los bichos, no solo antibióticos, sino otros medicamentos, y los males, las enfermedades se fortalezcan y muten los virus y las bacterias y demás. No sé cómo es, no sé cómo es. No, no puedo decir que Dios inventó ese virus para provocarnos esta pandemia. No puedo decir eso. No puedo decir, no lo entiendo, pero una cosa sí sé, y eso me ayuda a resolver todo. Que no importa si fue la voluntad absoluta de Dios o fue la voluntad de los hombres haciendo cosas, lo que pasa, independientemente de cómo haya sido, es que todo es obra para bien de aquellos a los que, conforme al propósito de Dios, hemos sido llamados, aquellos que amamos a Dios. Esta verdad debe darnos una mejor perspectiva de la vida y una mejor actitud ante las contingencias de la existencia, porque finalmente Dios saldrá victorioso. Y alguien me decía, no hace mucho con respecto al fallecimiento de un ser querido, ¿cómo obra para bien que murió mi mamá? ¿Cómo obra para bien, pastor? Y yo le decía, bueno, número uno, está en el cielo. ¿Qué más grande bien hay estar en el cielo? Por favor, ¿qué bien más absoluto y tremendo y eterno que estar en el cielo? Pues está en la tierra, ¿qué tiene de bueno eso? Si aquí se sufre. Está en el cielo, número uno. Número dos, usted está preguntándome, le dije a esa joven, usted está preguntándome, usted está buscando respuesta, está buscando a Dios, está buscando textos bíblicos, está buscando, ¿no es eso bueno también? Todo obra para bien. ¿Cómo fue? ¿Puede decir alguien eso fue voluntad de Dios o es voluntad permisiva de Dios? Finalmente, todo obra para bien. Esta verdad debe darnos una mejor perspectiva de la vida y una mejor actitud ante las contingencias de la existencia, porque finalmente Dios saldrá victorioso y nosotros, que conforme a su propósito fuimos llamados y nosotros que le amamos, estaremos con Él también victoriosos. Así que la clave está en la actitud con la que enfrentamos las diferentes circunstancias de la vida. Si tienes alegrías, hermano, compártelas. Si tienes dolores, haz que sean de parto. ¿Cómo? Deja que Dios te bendiga a través de ese dolor. Porque el texto dice que la creación entera gime con dolores de parto y los dolores de parto generan vida. Los dolores de parto son anuncio, profecía, son profecía de bendición. Así es que no huyamos de los dolores de parto. Mejor demos a luz vida, demos a luz bendición. Oremos, hermanos, y pido a Dios que en medio de esta contingencia, ustedes y yo nos sintamos embarazados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se siente, hermano? Embarazado, hermano. Embarazado, pastor. Pues sí, embarazado. ¿Pero por qué? Porque hay bendiciones que voy a dar a luz por causa de esto. He estado estudiando más la palabra que nunca en mi vida porque no tengo que salir a ningún lado a cita. Hoy tuve citas pastorales por teléfono y he tenido muchas citas pastorales por internet, pero de todas maneras, como estoy aquí sentado, de hecho me he hecho una dinámica para no entumecerme, que me paro a menudo, bajo, como hay escaleras, bajo, subo, y me he prendido mi marcador de pasos aquí y he decidido que aunque esté aquí encerrado, debo caminar más de 2,5 kilómetros. No lo he logrado todo el tiempo, pero he intentado hacerlo así, que aunque esté aquí trabajando pueda caminar bastante para no entumecer mis músculos, ¿no? De estar solamente aquí, porque mi cama queda aquí a 5 metros, el comedor me queda aquí a unos poquitos más, imagínense, todo está cerquita acá, entonces debo caminar, pero estando aquí he podido platicar con mi esposa, escuchar a mi esposa sus estudios, sus conferencias que va a dar mañana al rato les platico de qué se trata, pero mañana va a dar ella algo muy importante por la mañana. Entonces, sí, nos nutrimos de la palabra. Claro que hay propósito, claro que hay vida generándose y embarazo en nosotros con dolores de parto, pero generando vida. Así es que, hermano mío, pido a Dios que esta circunstancia difícil y la ausencia de trabajo y los problemas económicos y todo esto, que pido a Dios que nos bendiga, y que haga milagros entre nosotros. Y pido a Dios que me use a mí y lo use a usted para hacer milagros, para ser solidarios y compartir con los menos afortunados o con los más necesitados. Pero
que cualquier circunstancia de esas, por muy dolorosa que sea, no sea otra cosa sino partos de bendiciones. Sí. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y tu palabra hermosa nos llega. Gracias por la vida de mi esposo, Señor. Te pido que tú le sigas dando fuerzas. Y Padre, te pido que tú bendigas cada hogar que está conectado, que estará conectado más tarde con estos cultos. Bendice, Señor, a las familias. Dales paz, dales gozo, armonía, Señor, sustento. Y ante tantas zozobras, Señor, tanto por los empleos y la situación económica como por la enfermedad, te suplico que tus hijos estemos en paz, sostenidos por ti. Protégenos, Señor, y que nada falte en nuestros hogares y que no contagie ningún hermano, Señor, de nuestra iglesia, que todos estemos sanos, te lo suplico, mi Dios. En Cristo Jesús te lo ruego. Sí, Señor, también te pedimos que mis hermanos y yo, este rebaño que formamos parte, Señor, contigo como pastor, podamos experimentar esta circunstancia y todas las demás circunstancias difíciles y dolorosas de la vida como dolores de parto. Justamente, Señor, como experiencias a través de las cuales se genera vida, vida abundante, vida maravillosa. Y que podamos, mientras sucede, Señor, estar en paz, fortalecidos, confiando en ti, Señor, confiando en que nada ni nadie puede evitar que triunfes y que logres tus propósitos que te has propuesto desde antes de la fundación del mundo y particularmente para nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas. Te pido, Señor, a cada uno, cuídales. Te pido que ninguno de este rebaño, Señor, nos ha secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia, ni afectado severamente por el virus que hoy nos aqueja. Y te pido que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No No callaremos, callaremos, lo lo anunciaremos anunciaremos públicamente públicamente y y por por las las casas. casas. Amén.